un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Oseas. El Señor le habla a Oseas y le dice: Oseas, ve y toma una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque así mi pueblo hace conmigo. Así mi pueblo es infiel. Y dice la palabra que así lo hace Oseas, para mostrar el carácter de Dios, para mostrar el amor de Dios. A pesar de que sus hijos son infieles, dice la palabra que ellos se volvían atrás en su corazón. Pero el Señor lo manda a Oseas y le dice: ve y busca a tu esposa, aquella que te ha sido infiel, ve y busca, porque así es el amor que tengo por mis hijos. A pesar de que son infieles, a pesar de que cometen errores constantemente, a pesar de que se vuelven pero no a mí, como dice la Escritura, a pesar de que se fortalecen pero no en la esperanza de su Dios, ve y búscalos. Ve y búscalos para que ellos puedan entender cómo es mi amor hacia ellos. A pesar de que son infieles, a pesar de que en ocasiones nada quieren saber conmigo. Muchas veces el hombre se confunde y cree estar bien y cree hacer lo correcto. Pero sin embargo, esta historia, el libro de Oseas, es un libro maravilloso porque nos muestra cuán grande es el amor de Dios. La misericordia de Dios, a pesar de que uno no hace nada para merecerlo. La esposa de Oseas no hizo nada para que él fuese a buscarla nuevamente. Está hablando de la misericordia y la gracia de Dios, porque tú no haces nada para merecer ese rescate, ese perdón, ese amor tan grande que se acerca a ti a pesar de ser infiel. A pesar de que en momentos te acercas al Señor, pero luego le das la espalda. Luego te alejas olvidándote lo que el Señor hizo por ti. Pero luego esta historia, el Señor viene a mostrarnos esa gracia y ese amor, a pesar de que no lo merecemos. A pesar de que permanecemos distantes, a pesar de que nos alejamos de Él, a pesar de que en momentos tú miras tu vida y dices: no merezco ser perdonado por Dios. No merezco esa gracia de Dios otra vez en mi vida. Sin embargo, Dios lo hace así. Se acerca a tu corazón, te habla nuevamente, te da una nueva oportunidad. Pero aquí lo que el Señor trataba de mostrar era que pudiesen verse, que pudiesen mirar su corazón y comprender en qué momento de sus vidas se encontraban, cuál era la situación del corazón, qué es lo que el Señor pensaba acerca de ellos. La palabra de Dios dice: ¿cómo podré hacerte daño, yo, Efraín? El Señor dice: yo cuando era pequeño te crié, te cuidé, te guardé para que nada te pase. ¿Cómo podré hacerte daño si mi corazón se conmueve dentro de mí? ¿Cómo podré lastimarte? A pesar de que en momentos miramos nuestra vida y decimos: me merezco lo que me está pasando, me merezco la dificultad que enfrento, me merezco las luchas que enfrento y los problemas que hoy estoy viviendo. Soy digno de acarrear, soy digno de soportar todo lo malo que hoy está en mi vida, porque he cometido errores y he cometido errores graves, faltas. A pesar de conocer a Dios y a pesar de entender que Él me cuidó, me protegió e hizo lo bueno. El libro de Oseas nos presenta al Señor cuidando de su pueblo, rescatándolo, perdonándolo, guiándolo a caminos de bendición, y el pueblo dándole la espalda, alejándose de Dios, siendo infiel, yendo detrás de otros dioses. El Señor lo prospera, los bendice, para que luego ellos gasten e inviertan en dioses falsos. Depositen su fe, su esperanza, su confianza en algo más, y no es Dios. Entonces el Señor presenta aquí esta situación para que pudiesen comprender qué era lo que realmente pasaría. A pesar de que ellos podían ser infieles, a pesar de que tú puedas ser infiel hoy y puedas haber cometido errores y sentirte lejos, distante de Dios,
Esta historia viene para mostrarte que la gracia de Dios y el amor del Señor se acercará a tu vida sin importar lo lejos que te hayas apartado, lo lejos que puedas sentirte hoy de Dios, las dificultades que hayan venido a tu vida, los momentos difíciles. Dice la Escritura: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ellos habían depositado su confianza, su esperanza en aparentes amigos, en aparentes aliados, y se habían alejado de Dios. ¿Cuántas veces depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en algo más, alejándonos del plan y de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces el hombre puede ver esa bendición en su vida a pesar de que está ocurriendo? ¿Cuántas personas hoy reciben la bendición de Dios aunque no pueden verlo? Dice la palabra que el Señor hace salir el sol sobre justos y pecadores. Toda la humanidad cada día recibe la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la oportunidad de comenzar un día diferente. Nuevas son mis misericordias cada mañana, dice la Biblia. Cada mañana una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una esperanza en el corazón de los hombres. Pero sin embargo, esta historia viene para mostrarnos que la esencia del hombre tiende que, a pesar de que el Señor hizo todo por nosotros, nos rescató, nos perdonó, nos dio una vida nueva, prosperó nuestro camino, nos bendijo con lo mejor, pareciera que no fue suficiente. Muchas veces la ingratitud de nuestro corazón nos empuja y nos aleja de esa voluntad de Dios, de ese plan del Señor para nuestras vidas. Y aquí el Señor lo presenta. Pero en el final del libro de Oseas, en el capítulo 14, encontramos el cierre de este libro profético, cargado de poesías, mostrándonos el amor de Dios hacia aquel que no lo merece, hacia aquel que no lo espera, hacia aquel que no se imagina que la esperanza y la bendición de Dios estará para con su vida. Este capítulo 14 cierra mostrándonos la esperanza por venir, la esperanza futura, la restauración de Dios sobre sus hijos. Comienza hablándonos acerca de cómo será el momento en el cual se acerquen al Señor y de qué manera debemos acercarnos a Dios. Con un corazón agradecido, con súplicas, reconociendo a Dios en nuestra vida. Hay veces que el hombre dice: el Señor ya sabe lo que siento, ya sabe lo que me pasa en el corazón, no necesito expresarlo. Sin embargo, la Escritura nos enseña la importancia de poder confesar lo que está pasando en nuestro corazón. La palabra dice: si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El confesarlo, no solamente los sentimientos que podamos tener acerca de Dios, no solamente lo que pueda pasar por nuestra mente, sino también el acercarnos a Él, confesando ese amor, esa gracia en nuestra vida, ese reconocimiento del Señor, entendiendo la obra que el Señor hace en nosotros. Dice la palabra: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decid: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ofreceremos sacrificio de nuestros labios, una ofrenda agradable a Dios de nuestra boca. En el momento que sus hijos regresen al Señor, porque esta historia nos habla acerca de eso. El momento en el cual sus hijos regresan al Señor, en aquellos que en un momento estuvieron lejos, quizás no lejos en el cuerpo, pero sí lejos en el corazón. Quizás tú estás aquí cada semana, año tras año,
cerca en el cuerpo, pero lejos en el corazón. Lejos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lejos de esa palabra que Dios puso en tu corazón, pero dijiste, no es el tiempo para mí. Lejos, sabiendo que Dios habla a tu corazón cada día y que hay un plan y un propósito para ti, pero tú decides alejarte de Dios, tomar caminos opuestos, olvidarte de su amor, olvidarte de su favor, de la obra que hizo en ti, para poder continuar con tu vida y para poder continuar con lo que tú deseas hacer, que sabes que no está bien, que sabes que es incorrecto. Por eso dice, cuando regresen, cuando vuelvan, vuelve Israel, acércate, pero acércate con súplicas en tu boca, acércate con alabanzas en tu boca, con una ofrenda de tus labios, reconociendo la grandeza y el amor y la misericordia de Dios. Entendiendo que el Señor se acerca a tu vida y te rescata de esa condición, no porque tú hayas hecho algo, sino por gracia, por amor, por la misericordia de Dios. En la historia de Oseas, eso nos representa a un Dios que se acerca a un pueblo infiel. Cuando el Señor le habla a Oseas y le dice, ve y ten hijos de fornicación, y le da la orden de ponerle a cada hijo un nombre, porque dice, porque ya no seré más su Dios, porque se han desviado, porque se han apartado, porque no son mis hijos. Y a pesar de que el Señor muestra su enojo para con sus hijos, Él derrama su gracia y su misericordia infinitos. A pesar del enojo, Él le dice, ve a buscarla. Ve a buscarla porque eso es lo inexplicable de mi amor. A pesar de que no lo merece, a pesar de que es infiel, a pesar de que merecería que le pague con la misma moneda, no será así. Porque no se trata de ti, no se trata de tu fidelidad, no se trata de lo que tú puedas sentir. Se trata de lo que es el Señor. Se trata de la obra del Señor en nuestras vidas. Por eso dice su palabra, yo sanaré su rebelión. Yo sanaré la rebeldía que hay en el corazón de los hombres. Aunque el hombre no se reconozca como rebelde, no reconozca su rebeldía, no reconozca que necesita de Dios en su corazón, dice el Señor, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se alejó de ellos. Los amaré por gracia, por misericordia, no por algo que tú hayas hecho. No hay algo que tú puedas hacer. El Señor calmará la rebeldía, apagará tus rebeliones por amor de sí mismo, por gracia, no porque lo merezcamos. Si tú miras tu vida, tú dices, yo con pleno entendimiento de las cosas de Dios he tomado decisiones equivocadas, me he alejado de Dios y he mostrado que soy infiel, que en los momentos que debía permanecer en la fe no pude sostenerme. Y a pesar de que Él ha estado en cada momento de mi vida, cuando estaba triste, cuando estuve mal, cuando no tenía las fuerzas para continuar, cuando los pensamientos de suicidio pasaban por mi mente, el Señor estuvo allí y no me soltó la mano. Cuando estuve bien, en los momentos donde me sentí seguro, me alejé de Dios, me aparté de Él y no quise entender lo que Él tenía para con mi vida. Pero dice, la gracia, por gracia lo sanaré. Sanaré esa rebelión, sanaré el corazón por amor, por una gracia inmerecida. Pero el Señor apunta que en el final habrá esperanza, en el final habrá restauración, en el final habrá un tiempo diferente para los hijos de Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Oseas, en el capítulo 14 del libro de Oseas. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Libro de Oseas,
capítulo 14, versículo 5 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios: yo seré a Israel como rocío. Esas son las bendiciones que provienen de lo alto. Esas son las bendiciones de Dios que vienen del cielo, que tú no sientes, que tú no puedes percibir, pero que aún toda esta humanidad recibe. Aquí está haciendo referencia a un tiempo en el cual su pueblo sería restaurado. La condición del corazón de ellos. Aquel que un día estuvo lejos, aquel que un día fue infiel, aquel que no podía ver ese amor de Dios, esa gracia de Dios infinita. Bueno, aquí el Señor dice: yo los sanaré y los amaré de pura gracia. Yo seré a Israel como rocío, algo que proviene del cielo. Tú quieres ver el rocío y hay momentos en los cuales tú te encuentras en la noche y tú te das cuenta que está cayendo el rocío porque lo ves en los autos, los ves en algunos lugares donde puedes verlo en el pasto, que el pasto comienza a mojarse. Parece imperceptible, pero está ahí. Desciende de los cielos y tiene una finalidad. Las personas que trabajan con las plantas en los viveros tienen sistemas donde el rocío, luego que cae en los techos, tiene un sistema de cañerías para que todo ese rocío pueda juntarse y pueda ir hacia un lugar para que sirva para las plantas, para poder utilizarlo como riego. Todo lo utilizan: el agua de las lluvias, el rocío, todo. Cuando el Señor dice el rocío, habla de una bendición que proviene de los cielos. Una bendición que tú no te das cuenta. Cuando tú llegas al camino de Dios, Dios comienza a derramar su bendición, aunque hay momentos que parece imperceptible, tú no lo ves, pero Dios comienza a bendecirte. La bendición de Dios comienza a cubrirte. Dios comienza a derramar su bendición en cada área de tu vida, su protección, su favor, su guía, su amor. Dios comienza a hablarte al corazón como nunca antes lo había sentido. Parece imperceptible la bendición de Dios. Tú te levantas cada día y tienes las fuerzas para ir a trabajar y te levantas para continuar un día, pero es imperceptible que esa fuerza, ese día, es gracias a Dios. Te levantas y emprendes el trabajo y comienzas un día, la rutina de cada día, pero te es imperceptible ver que la bendición de Dios está allí, aún en las cosas pequeñas, aún en aquello que las personas no pueden ver. Es el rocío que desciende del cielo. Pero la particularidad aquí es que ese rocío que descenderá del cielo, que desciende, hará una obra en el corazón de los hombres. Hará una obra en el corazón de sus hijos. Dice la Escritura: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando tú ves el lirio, y el lirio cuando crece en lugares desérticos, en lugares de difícil acceso para el agua, para los lugares
que quizás son más hostiles. Y es una flor hermosa, es conocido por la belleza. Y la Escritura lo menciona, que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como un lirio. El lirio representa esa belleza, pero el rocío de Dios sería el que haga que florezca. La bendición de Dios en nuestra vida, cuando nos acercamos a Dios, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas, la gracia y la misericordia del Señor alcanza nuestra vida. Y Él perdona nuestra rebelión, cambia nuestra rebelión. El rocío del cielo comienza a regar nuestra vida y comenzamos a florecer. Y la belleza de ese florecimiento, yo seré a Israel como rocío y florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando tú ves el lirio florecer en medio de los valles, la Escritura hace referencia a los valles, lugares de riego, lugares de humedad, donde el lirio puede crecer. Y tú miras aquel lugar y es algo hermoso. Cuando descienda el rocío sobre nuestras vidas, comenzará a crecer. El Señor está hablando aquí de restauración, está hablando aquí de un florecimiento, de algo que comienza a crecer, de un crecimiento. Cuando tienes los nutrientes, cuando tienes lo necesario, cuando tienes la bendición de Dios en tu vida, tú puedes ver ese crecimiento, tú puedes ver ese obrar de Dios en ti. Quizás es imperceptible, pero la Escritura dice que comenzarás a crecer, comenzarás a florecer, comenzarás a ver la belleza. Otros comenzarán a ver la belleza de Dios en ti. Hay personas que se acercan a los caminos de Dios y cuando tú los ves llegar por primera vez, en su rostro reflejan la amargura, la decepción, la frustración, el desánimo, las luchas de la vida, muchas veces la enfermedad, la desolación. Y uno los ve llegar en medio de la amargura, de la tristeza. Pero ese rocío comienza a regar, ese rocío comienza a descender, esas bendiciones de Dios comienzan a descender sobre nuestra vida. De manera que nuestra vida comienza a florecer y a crecer, nuestra fe, nuestra vida en Dios comienza a crecer. Y la belleza del crecimiento espiritual en Dios comienza a reflejarse, comienza a verse. Dice la Escritura que la presencia de Dios hermosea el rostro. La presencia de Dios cambia nuestra vida, cambia nuestro semblante, cambia nuestro corazón. De manera que aquel que llegó triste, aquel que llegó desanimado, aquel que llegó frustrado, sin esperanza. Un varón me decía hace unos días: pastor, ¿sabe que yo soy una persona que estuve en los caminos de Dios? En un tiempo estaba en la iglesia, estaba firme, caminaba en fe, pero me alejé de Dios. Las luchas se hicieron fuertes, caí en las drogas, comencé a consumir cocaína. Y a pesar de que quería buscar a Dios y quería orar a Dios y hacer lo correcto, y me acercaba por momentos a la oración en mi casa, me sentí decepcionado. Aquellas personas que debían guiarme en la palabra de Dios me fallaron, me sentí decepcionado por la iglesia. Entonces me aparté, me alejé de Dios y mi vida estuvo peor que antes, en una peor condición. Este varón cargado de amarguras, aún con la droga en su poder, aún sin poder salir. Hay personas que llegan apagando el cigarrillo de marihuana a la puerta. Hay personas que aún cargan con la droga sobre sí mismos. Hay personas que están pensando en lo que tienen en su hogar cuando salgan, cuando regresen. ¿Qué es lo que harán? ¿Qué decisión tomarán? Pero lo cierto es que la carga de amargura, la tristeza, el desánimo, los pensamientos satánicos que vienen a la mente con que termines tu vida, acaba con tu vida. Este varón dijo, así estaba, en esa condición, queriendo buscar a Dios, sabiendo que Dios es real, pero no podía acercarme, no podía ver esa bendición de Dios. Las drogas me tenían atado. Y así tú miras esos rostros cargados de frustración. Y este varón llegó a una reunión como esta.
Por primera vez, él se acercó, pasó al frente, levantó sus manos a Dios porque sentía el perdón y la misericordia del Señor, la restauración de Dios en su vida. El rocío que desciende del cielo, a pesar de que tú dices, acabo de hacer algo terrible, estuve drogándome, estuve haciendo cosas malas, no puedo dejar las drogas. Pero este varón se acercó y comenzó a sentir la presencia de Dios, comenzó a sentir ese amor de Dios. Ese Señor curando su rebelión, perdonando, sanando su vida, dándole una nueva oportunidad por amor, por su gracia. Y aquel varón que llegó cargado de frustración, cargado de dolor, cargado de tristeza, comenzó a sentir el rocío que descendía sobre su vida. Y su vida comenzó a mostrar el reflejo de una vida transformada, de una vida llena de gozo, de una vida llena de esperanza y de fe. Ahora él decía, ahora entiendo que el Señor me dará la fortaleza. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuando dice florecerá, habla del crecimiento, y extender sus raíces habla de una fortaleza. Porque las bendiciones de Dios, el rocío del cielo, comenzará a hacer que tengas fortaleza. Al extender las raíces, la planta se hace fuerte. Una planta sin raíces, un viento la desarraiga fácilmente. Pero una planta con raíces podrá ser cortada. Una planta que echa buenas raíces. Dice la palabra de Dios, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aunque pueda parecer que está muerto y aunque pueda ser cortado, al echar raíces, cuando las raíces son fuertes, entonces la planta tendrá esperanza. Cuando tus raíces cristianas son fuertes, cuando la fe en Dios se arraiga, se hace fuerte, no habrá nada que pueda tirarte. No habrá nada que pueda desarraigarte. No habrá nada que pueda sacarte del lugar de la bendición de Dios. Podrán venir los vientos, podrán golpear impetuosamente, pero no habrá nada que pueda sacarte de esa condición. Porque la fe en tu Dios echará raíces. Dice la Escritura, como raíz en tierra seca. Aún en medio de las dificultades, este ministerio ha crecido en medio de las dificultades, en medio de los momentos hostiles, en medio de los tiempos de gran dificultad. Pero ha sabido ser una raíz en medio de una tierra seca. Una planta en tierra seca comienza a hacer que sus raíces desciendan a mayor profundidad para encontrar los lugares de humedad. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los tiempos de sequía, los tiempos de dificultad, aquel que tiene su fortaleza y su esperanza en Dios, sus raíces se fortalecerán. Tomará fuerza en el camino de Dios y no habrá nada que pueda sacarlo de ese lugar. No habrá nada que pueda sacarlo de esa condición. Será, dice la Escritura, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El Líbano es conocido por sus árboles. El Líbano aquí en la Escritura nos habla de diferentes regiones donde hay árboles frondosos, árboles fuertes en sus raíces. Y eso es lo que hace cuando un corazón se acerca al Señor arrepentido. El capítulo 14 de Oseas muestra el corazón de los hijos arrepentidos que vuelven a Dios y que se acercan con palabras de súplica, que se acercan con un corazón dispuesto a reconocer la necesidad de Dios. Y el Señor habla de lo que hará en nuestras vidas. Cuando tú miras tu condición al acercarte a los caminos de Dios, muchas veces pensamos que no hay más esperanza. ¿Por qué? Porque tienes 20 años de droga, has estado en la delincuencia, has hecho cosas terribles de las cuales te arrepientes, las cuales quizás todavía en tu mente
te lastiman, te hieren. Y dices, ¿qué posibilidades hay de que yo sea una persona diferente? ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda ser un canal de bendición para otros? Quizás Dios me perdone, quizás Dios tenga misericordia de mí, pero de ahí a que yo pueda ser un instrumento en las manos de Dios, de ahí a que yo pueda ser un canal de bendición a otros, ya eso es algo más difícil. Tú miras tu condición y tu situación actual y tú dices, yo quizás ya no seré nunca más un canal de bendición. Quizás no tengo las cualidades para poder levantarme otra vez, para poder fortalecer mi vida otra vez. Pero es lo que está hablando aquí. Cuando la bendición de Dios desciende sobre tu vida, se podrá ver la hermosura en ti, se podrá ver lo agradable de Dios, se podrá ver la bendición de Dios. Dios traerá fortaleza, Dios te arraigará, traerá fuerza en medio de la debilidad, en medio de tu frustración, en medio de tu tiempo difícil. Tú piensas que es imposible, tú piensas que ya el Señor no lo hará en ti, tú piensas que la restauración de Dios no vendrá para tu vida, que ya no hay chances. Pero esta palabra dice, y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Otra versión de las Escrituras dice, y extenderá sus hermosas ramas. Porque cuando el Señor viene a tu vida, cuando las bendiciones de Dios vienen a tu vida, todo lo hace hermoso. El Señor comienza a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Aquello que parece imperceptible comienza a transformarlo todo. Dice la Escritura que aún el Señor tiene la capacidad de hacer que aquel que camina en rectitud, en un corazón recto, de hacerlo estar en paz aún con sus enemigos. Cuando el rocío del cielo viene sobre nuestra vida, todo comienza a ser transformado, todo comienza a cambiar. Todo lo que dice aquí habla de crecimiento, de fortaleza, de restauración. Habla de un tiempo nuevo, donde la planta reverdece, donde la planta toma su vigor y donde puede verse. Tú cuando te acercas a un lugar donde hay ciruelos y comienzas a caminar por allí, en el momento en el que están floreciendo, tú puedes sentir aquellas plantas. Tú puedes percibir los colores, las flores. Tú puedes ver lo hermoso y la hermosura del crecimiento. Luego ves el fruto. El Señor dice, el rocío, así es lo que seré para ellos. Una bendición que quizás no se vea a simple vista, pero que será constante, que será cada día, que traerá fortaleza. Si no conoces los lirios, luego ve y busca los lirios y mirarás qué flor tan hermosa. Solamente el Señor la utiliza como un ejemplo de la hermosura y de la belleza. Pero la importancia que el Señor la representa con nuestra vida, de que nosotros seremos como esos lirios, creciendo en medio de los valles, hermoseando todo lugar. Nuestra vida comienza a tomar fortaleza, a echar raíces, y se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dice la palabra de Dios que una mosca hace heder el perfume de un perfumista. Una pequeña locura en el hombre hace que pueda perderse eso que es tan exquisito como un perfume agradable. Bueno, ese perfume que comienza a salir, tú entras en un lugar donde están estos árboles. El Líbano es conocido por esos árboles, por el cedro. Es como cuando tú llegas a un lugar donde hay pinos en la Patagonia. No son muchas veces como los pinos que tenemos aquí en estas zonas. Cuando te acercas a esos pinos, tienen ese aroma tan profundo, tan fuerte. Tú ves las fragancias que dice a pino, pero tú agarras un pino aquí y no tiene esa esencia. Pero en el sur puede sentirse. Ese perfume representa en la Escritura, en diferentes ocasiones, la oración, nuestra vida,
derramada así como un perfume en la presencia de Dios. Y aquí el Señor dice que se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Obviamente todo esto está hablando de una belleza que comienza a darse, de una restauración en cada área de nuestra vida, de un plan y un propósito de Dios al acercarnos a Él. Y si tú comienzas a mirar, cuando tú te acercas al Señor y te arrepientes de tus pecados y te arrepientes de tu transgresión y de lo malo que has hecho, comienzas a ver cómo el Señor comienza a hacer esta obra en ti, cómo el Señor te restaura, cómo el Señor te va llevando por el proceso en el cual no solamente sientes que Dios te perdonó, sino que tú te perdones. Porque a veces es más fácil hacer o creer que Dios nos perdona, pero no perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Nos castigamos duramente por lo que hemos hecho, por lo cual el Señor creyó necesario el hablarles acerca de la restauración y de la obra final. El libro de Oseas, el capítulo 14, cierra con una nota de esperanza, con una esperanza futura de que en el momento que te vuelvas a mí, las cosas serán diferentes. Y todo lo malo que pudo haber en tu vida será restaurado. Y toda la debilidad que ahora hay en ti se volverá fortaleza. Todas las lágrimas que has derramado se volverán en gozo. La belleza comenzará a verse exteriormente. La gente te mirará y dirá: aquella era la que estaba depresiva, aquella es la que pensaba quitarle la vida a sus hijos, la que no tenía esperanza, la que no tenía un futuro, pero sin embargo ahora hay algo diferente en su vida. Lo diferente es que la presencia de Dios comenzó a transformar su corazón. La misericordia y la gracia del Señor alcanzó su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El perfume comenzó a sentirse. Tú puedes ponerte un perfume importado y cuando te acerques a alguien, el perfume se sentirá. La gente percibirá el perfume. Bueno, aquí no habla de un perfume importado o alguien que puedes llevar como un accesorio, sino algo que permanece en la vida del creyente. Ese perfume de buenas obras, ese perfume que habla de una vida que puede sentirse. Cuando la gente siente que tú eres un cristiano verdadero. Cuando la gente siente que tú tienes algo de Dios. Los perfumes importados, muchos tratan de imitarlos, pero son una copia barata. Duran 1 hora, 2 horas. Algunos mejores, quizás un poco más, pero son una imitación. No puede durar mucho tiempo. Imagínate cómo puede imitarse el perfume que proviene de la presencia de Dios. Otra versión de las Escrituras dice: como árbol que emana el perfume, como el incienso, algo que es aromático, que se siente el perfume. Bueno, así se sentirá ese cambio de Dios en tu vida. Cuando la gente te dice: te veo bien, Veo que estás mejor. Che, te veo feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Qué pasa ahora en tu vida que te ves diferente? Te ves distinto. Hay un perfume diferente en tu vida que la gente puede sentirlo. Quizás tú no te das cuenta, pero la gente puede sentir el cambio. La gente puede sentir. Las raíces son imperceptibles también. Nadie puede ver las raíces. Están enterradas, profundas. Pero esa es tu fortaleza. Nadie puede ver tu fortaleza en Dios. Nadie puede ver tu compromiso, tu oración, tu búsqueda, tu entrega. Nadie puede verlo. Pero esas son tus raíces. Eso es lo que te mantiene fuerte. Eso es lo que te mantiene arraigado a la palabra de Dios, al Dios de amor, de misericordia. Sin raíces, rápido te secarás. Cualquier cosa te dañará. No pueden verse, pero son importantes que crezcan. Y que crezcan al punto de que puedan permanecer aún en los lugares más difíciles.
Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como la del vino del Líbano. Aquí nos habla de la prosperidad. Nos habla del lugar seguro, del lugar de reposo. Un lugar de sombra representa eso. En estos días de calor, la gente sale a las plazas, aquellos que no tienen patios y quedan debajo de los árboles, buscan lugares de reposo para poder pasar el calor. Eso es lo que representa ese tiempo en la vida del creyente. Cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando la obra de restauración comienza a darse en nosotros, la paz de Dios comienza a estar en nuestra vida, el perfume comienza a sentirse, la prosperidad de Dios comienza a verse, el trigo, el vino, pero también el perfume característico de algo que es hermoso. La esencia de todo aquí es la hermosura de la obra de Dios, la hermosura de lo que Dios hace en nuestra vida. Y sin merecerlo, sin hacer nada para poder alcanzarlo, pero por gracia y por amor, el Señor se acerca a tu vida. Aunque tú digas: Señor, yo no soy digno. No soy digno, Señor, de que hagas esta obra en mí. ¿Cuántas veces, Señor, te fallé? ¿Cuántas veces me volví atrás? ¿Cuántas veces traté de autojustificarme? Pero esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de aquel que vuelve y se arrepiente de corazón. Y el Señor lo restaura. La bendición de Dios está presente en cada momento, en cada paso. Dice: volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como la del vino del Líbano. Cuando tú comienzas a caminar en el camino de Dios y comienzas a vivir conforme a la Escritura, tú comienzas a ver cómo Dios comienza a prosperar todo. Dios comienza a mostrarte su bendición a cada paso. De repente dices: Señor, no tengo palabras, pero te acercas a hablarle a alguien y algo pasa. Las palabras comienzan a surgir y tú dices: no sé, pero Dios me dio palabra, porque yo no soy una persona que sabe hablar o que tiene mucho conocimiento. Pero Dios toca el corazón. Te acercas a una persona, le hablas de Dios, recibe a Cristo. Y tú dices: Señor, no soy digno de esa gracia. No soy digno de que me uses para tu reino. No soy digno, Señor, de esa bendición. Pero la presencia de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, nos da esa paz, ese reposo en el corazón. Cuando llegamos al Señor, llegamos cansados, cargados y sin esperanza. Bueno, esta historia es todo lo opuesto. Esta historia es donde encontramos la fortaleza, el reposo y la esperanza para continuar. La esperanza para saber que la obra de Dios aún no está culminada en nuestras vidas. Que como dice la Escritura: yo tengo propósitos de bien y no de mal para con vosotros. Que la finalidad no era destruir al pueblo, no era dejarlos solos y oprimirlos, sino que pudiesen verse a sí mismos y reconocer que necesitaban a Dios. Reconocer su infidelidad. Muchas veces la persona que es infiel se busca la autocompasión o busca el decir: no, yo no soy el culpable, solamente hice lo que tenía necesidad de hacer. Busca la autojustificación para sentirse mejor. Bueno, los hijos de Dios también sentían la necesidad de autojustificarse ante sus hechos. Pero llegó el día en que reconocieron sus errores y se volvieron a Dios. Y aquel día representa la sombra para sus vidas, el tiempo de descanso. Dice la Escritura: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay veces que tú tienes 1000 cosas para hacer, pero en Dios encuentras el descanso. La gente dice: ¿cómo haces? Porque mi corazón
está en ese reposo de Dios. Mi mente no está corriendo como el mundo corre, porque tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Cuando entendemos esta obra, cuando entendemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros, cuando entendemos que esa paz y ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento solamente pueden provenir de Cristo, solamente Él puede darnos esa paz, es donde comenzamos a entender a dónde debes buscarla, hacia dónde debes ir. Mientras tanto, el hombre busca en la religión, busca en los diferentes movimientos de pensamiento, buscará en el yoga, buscará muchas maneras de sentir paz, hasta que llegue al punto donde se dé cuenta que no existe tal cosa. Solamente el Señor puede darla. El mundo busca la paz, pero solamente Cristo puede traer ese momento en el cual el hombre se sentará bajo su sombra. Dice la palabra: bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta ese momento, Señor, estaré bajo la sombra de tu bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. No es nuestra propia sombra la que nos da ese lugar de reposo, es Dios en nuestra vida. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré para él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Efraín dirá: ¿qué tengo que ver ya con los ídolos? Ya no pondré mi esperanza en Egipto, ya no pondré mi esperanza en Asiria, ya no será mi esperanza en las naciones vecinas, sino que confiaré en ti. Ya no será en los caballos, Señor, ya no cabalgaré, dice la Escritura, sino que confiaré en Dios. Ellos dirán así: ¿qué más tendré yo con los ídolos? ¿Qué más tendré yo con el engaño, con la infidelidad? Ya no será esa mi vida, ya no me volveré atrás, ya no volveré a tener esa vida, ya no seré una torta no volteada, como dice la Escritura, mezclándome con lo que no está bien. Yo lo miraré, yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Solamente de Dios podemos obtener el fruto. Solamente de Él puede provenir. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Apartados de Dios es como la haya verde. Nuestro fruto proviene de Dios. El rocío y la bendición que desciende de los cielos es la que hace florecer el lirio, es la que le da los nutrientes a la tierra, es la que hace que la tierra tenga lo suficiente para que esa raíz pueda crecer, expandir sus ramas, florecer y emanar el perfume. Toda la obra es de Dios. La Escritura dice que tú puedes sembrar la semilla, pero el que da el crecimiento es Dios. De Él proviene el fruto, de Él proviene nuestra bendición. Cuando el hombre trata de conseguirlo y de hallarlo, quiere alcanzar la bendición y busca por sus propios méritos, por su propia fuerza, bueno, lo buscará, pero lo buscará para el mundo. Nada que provenga de Dios podrá hacerlo con sus fuerzas, porque podrá alcanzarlo, pero no será de Dios. Tratarán de hacer o imitar las cosas de Dios, pero no podrán alcanzar lo que es de Dios, porque le faltará el perfume, porque le faltará la belleza, porque le faltará el esplendor de su gloria. La gloria de Dios comienza a llenar nuestra vida. La gloria de Dios comienza a transformar nuestro corazón a tal punto de que toda nuestra vida cambia. Examina tu corazón y mira tu vida años atrás. Mira lo que el Señor ha hecho en ti. Y dime si no es semejante a la obra que el rocío hace. Si no es semejante al lirio que crece con su belleza.
sino es semejante a las raíces que se fortalecen, sino es semejante a las ramas que crecen frondosas para dar lugar a otras especies, para traer bendición. Si el Señor no te ha dado un lugar de reposo, si el Señor no te ha hecho entender que qué tiempo perdido fue aquel en el cual caminabas kilómetros y kilómetros para darle gracias a un Dios. ¿Cuántos actos has hecho para tratar de acercarte al Señor? Hace una semana un varón me decía, ¿sabe? Caminaba hasta las catedrales con las llagas y con las ampollas, hasta el punto de que se me reventaban las ampollas y se me hacían otra vez y se volvían a hacer, llegaba en carne viva, pero yo pensaba que eso le agradaba a Dios. Dice la Escritura, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya no voy a volverme ahí. El Señor dice, de mí vendrá tu fruto. No necesitas ir a buscar esa bendición en otro lugar. No necesitas ir a buscar tu provisión en otra parte. Las personas dicen, tengo una enfermedad, entonces voy a ir al curandero, voy a ir al parapsicólogo, voy a ir al espiritista para ver si puede darme la solución. Efraín había entendido y dijo, ya, ¿qué tengo que ver con los ídolos? ¿Qué voy a buscar en la idolatría? ¿Qué voy a buscar en la santería? ¿Qué voy a buscar fuera de mi Dios? ¿Qué provisión puedo buscar fuera de Él? Si solamente Él puede transformar nuestra vida. En un momento, el Señor estaba enseñando la palabra y dio una palabra muy dura y la gente se volvía y se alejaba y se apartaban de Él. Y el Señor le dijo a sus discípulos, no se van ustedes también con ellos. No se alejan ustedes también. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Si solamente de ti viene, Señor, nuestro fruto. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Y termina en el versículo 9 diciendo, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es aquel que podrá comprender? ¿Quién será prudente para que lo sepa? El Señor mencionaba una historia y hablaba acerca de la persona que es prudente y aquel que es insensato. El insensato, cuando escucha el consejo, no lo obedece, mas el prudente lo pone en su corazón y lo toma y lo lleva a cabo. Aquel que fue insensato construyó su casa sobre la arena, pero aquel que fue prudente lo hizo sobre la piedra. A los dos le vinieron dificultades, pero uno permaneció. Es como el árbol sin raíces y el árbol que ha echado raíces fuertes. Podrá ser cortado, podrá pasarle toda clase de cosas, pero reverdecerá, que crecerá otra vez. La Escritura dice, ¿quién será sabio para que entienda esto? ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué es lo que el autor de Oseas quiere que el oyente, el espectador, pueda entender? ¿Quién es sabio para que entienda la obra que el Señor hace en nuestra vida? ¿Quién es sabio para que entienda que es necesario volverse a Dios? Que es necesario acercarse con un corazón arrepentido. Que es necesario acercarse con la ofrenda de sus labios, reconociendo la necesidad de Dios. ¿Quién es sabio para entender que la provisión de los cielos desciende sobre nuestra vida aunque no podamos verla? ¿Quién es sabio para entender que la obra no fue una obra de destrucción para con su pueblo, como el Señor no quiere hacerlo para con tu vida, sino una obra de restauración? Una obra que te muestra la esperanza, el día de esperanza, el final de toda obra, la obra en nuestras vidas. Tú miras tu vida y dices, ¿hay esperanza todavía? La Escritura dice, hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. Hay esperanza para aquel que hoy
está desanimado, enfrentando las luchas más grandes, hay esperanza para los corazones. Habrá quien entienda esto. Habrá quien entienda que no se trata de tu capacidad, de tu fidelidad, sino como dice el Señor: yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Habrá quien entienda que no es por mérito. Esto no es una meritocracia, sino que es por amor, por gracia, que el Señor se acerca a tu vida para poder sanarte, para poder perdonarte, para darte una nueva oportunidad, para poder restaurar el corazón de aquella persona que había perdido las fuerzas, de aquella persona que había perdido el crecimiento, ya no crecía. Hay personas que están hace tiempo en los caminos de Dios, pero hace tiempo que no crecen. Es necesario que el rocío descienda sobre tu vida para que puedas crecer, para que puedas florecer, para que puedas fortalecerte, para que puedas sentirse el perfume de una vida diferente. Hay quienes hace tiempo que están quizás en el camino de Dios, pero aún el perfume que hay en ellos no es un perfume agradable, porque la gente siente que quizás es alguien que va a la iglesia, pero no pueden sentir el perfume de una vida de Dios, sino que ven los errores, las faltas de alguien que no ha sido convertido. Dice la Escritura: conviérteme y seré convertido, porque soy como un novillo indomable. No hay quien me convierta. Conviérteme, Señor, y seré convertido. Hay una diferencia entre alguien que viene a la iglesia y alguien que está convertido al Señor. El que está convertido ha echado raíces fuertes, nada lo va a desarraigar. El que está convertido tiene un crecimiento constante. El que está convertido puede sentirse su olor, su perfume. El que está convertido entiende perfectamente que el fruto proviene de Dios. La bendición proviene de Dios. Ha entendido la Escritura que dice: busca la paz y síguela. Has tenido paz en algún momento de tu vida, pero hoy sientes que ya no la tienes. Hoy sientes que ya no tienes paz como un tiempo sí. Has sentido que Dios hablaba a tu corazón, pero ya no lo sientes de la misma manera. Es necesario que te vuelvas a Dios. Es necesario que te acerques a Él y que puedas abrirle tu corazón. No importa si has fallado, no importa si has cometido errores, no importa si eres un creyente de años o alguien que llega por primera vez. Si tu condición es esta, es necesario que puedas acercarte al Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Y al salir de este lugar, como dice esta Escritura, el rocío que proviene del cielo, las bendiciones de lo alto, caerán sobre tu vida. Las bendiciones de Dios vendrán cada día sobre tu vida. Pero la finalidad es que puedas florecer, que puedas crecer en Dios, crecer en la fe, en el camino de Dios, crecer en la estatura, dice la Escritura, hasta que podamos alcanzar la estatura de un varón perfecto, hasta que podamos crecer cada día. Propónete crecer cada día un poco más en Dios, un poco más de Dios. Ese crecimiento dejará ver la belleza de la obra de Dios. Cuando tú pones los lirios en un jardín, los lirios hermosean todo el jardín. Ese es el creyente que donde quiera que es plantado puede verse la hermosura de alguien que ha sido tocado por Dios, transformado por Dios. Fortalece tu vida. No te desanimes. No te vuelvas atrás. Echa raíces firmes. Busca el crecimiento. Busca la madurez. Dice la Escritura como el vino del Líbano. El vino, hasta que no tiene la madurez perfecta, no desarrolla todos los aromas.
aquellas personas que son expertas en esto, pueden sentir perfumes diferentes. Así como pueden sentir el cedro, el olor a cedro en el vino, a miel. Bueno, así un perfume maduro. Algo que comienza a madurar en Dios. Alguien que entiende que toda la provisión de su vida proviene de Dios. Y la necesidad de estar apegado a Él siempre. Yo voy a invitar en este día a aquel que quiere abrirle su corazón al Señor. Aquel que se vuelve al Señor arrepintiéndose de sus malos caminos y reconoce el error de su corazón. El Señor dice: yo sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. Es un regalo de Dios para nuestra vida, la salvación, la vida eterna. Es un regalo que desciende de los cielos. Es el rocío del cielo a la vida del creyente. Pero es tiempo de que podamos crecer, avanzar y florecer en nuestra vida en Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, que pueda repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice: Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón. Como mi único Dios. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y por todos mis errores. Y por todos mis errores. Ayúdame. Ayúdame. A seguirte. A seguirte. Y a serte fiel. Y a serte fiel. Señor. Señor. Anota mi nombre. Anota mi nombre. En el libro de la vida eterna. En el libro de y la yo vida te doy eterna. gracias. Y yo te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por morir por mí en la por cruz. darme vida eterna. Por darme vida y por eterna. hacerme hoy. Y por hacerme hoy Un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del Padre. En el nombre, en del, el nombre Padre, del Hijo. En el nombre del Hijo. Y del Espíritu Santo de Dios. Y del Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Y aleluya.